Ya estamos en el 7º encuentro de este Formato de Desarrollo Local. Hoy Nerio no pudo venir, así que voy a estar presentando a el expositor y la expositora, que está un pelín atrasada, pero vamos a ir largando con la parte de Mauro, que además trabajan juntos, así que está muy en línea uno con el otro. Ambos han escrito el módulo, así que, bueno, supongo que va a andar bien. Nos quedan, como les decía recién, un par de módulos más. El que viene es educación, después le sigue salud y después tenemos el encuentro de cierre. Así que, bueno, ya hemos hecho gran parte y estamos empezando a preparar la síntesis de los trabajos prácticos para presentar en el último encuentro. Es un poco como el resumen de todo lo que han trabajado. Ah, aquí está Belén. Bueno. Así que tengo el gusto de presentarles. No pasa nada. Tranquilo, pasa. A María Belén Fernández, quien es profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Planificación y Gestión Comunicacional. Fue directora de Capacitación y Formación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y actualmente es directora de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, además de, por supuesto, docente e investigadora de la UNLA. La acompaña Mauro Vivas, quien es licenciado en Seguridad Ciudadana por la UNLA, en donde se desempeña como coordinador académico de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de nuestra universidad. Entre 2011 y 2015 coordinó el programa Comunidad más Prevención del municipio de Morón y desde 2018 es director de Formación e Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Avellaneda. Así que bueno, muchas gracias a ambos por venir, por escribir y bueno, los escuchamos. Dale. Bueno, gracias. Mil disculpas por la demora. Vengo desde La Plata y la autopista estaba bastante cargadita, así que hice lo más rápido que pude, pero bueno, qué bueno compartir este momento con ustedes. Aquí con Mauro, que además ya vienen trabajando algunos de los grupos por estar en los talleres. Estuvimos pensando en este espacio que queremos que sea lo más dialógico posible, ¿no? Para ir construyendo también algunas categorías y saberes a partir de las propias percepciones y de las propias construcciones que ustedes seguramente tienen. En este caso, lo que nos nuclea hoy para conversar es el aporte o el lugar de la seguridad ciudadana para poder pensar un proyecto de desarrollo local. Digamos, qué cosas, qué cuestiones deberíamos tener en cuenta para poder contribuir desde este campo hacia propuestas de desarrollo local. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que conversamos con Mauro es que nos parecía que este tema de la seguridad tiene como algunas nociones o algunas ideas que seguramente ustedes han ido construyendo o tienen presentes en función de sus propias experiencias en los territorios. Con lo cual habíamos pensado y nos parecía interesante como compartir con ustedes el sentido pedagógico de este encuentro, que está orientado en dos cuestiones. Por una parte, tratar de desarmar, de desandar, de desmenuzar esta noción de seguridad, sobre todo tratando de ver las visiones dominantes sobre el concepto de seguridad para poder arrimarnos a los puntos de encuentro y de articulación que tiene la cuestión de la seguridad ciudadana para el desarrollo local. Y por otra parte, tratar de esbozar y delinear algunas líneas de intervención estratégicas que puedan estar siendo un aporte a la construcción de un proyecto de desarrollo local. Es decir, estas dos ideas, ¿no? Tratar de desandar esas ideas dominantes, por una parte, y por otra parte, ver qué aportes concretos puede hacer la seguridad ciudadana
a la construcción de un proyecto de desarrollo local. Esta es un poco la propuesta que nos formulamos y también la que hemos tratado de plasmar en este breve documento que ustedes ya tienen a disposición. Por eso, para comenzar, nos parecía interesante arrancar de unas primeras nociones, ¿no? Entonces, si les parece, veo que hay pizarra, mejor podemos por ahí trabajar con la pizarra, pero o lo escribimos. ¿Es necesario el micrófono para grabar? Sí. Ah, qué incomodidad para los que nos gusta. Pero bueno, hacemos con los papeles, igual, sí, ¿no? Hay marcadores. No, tallercito no. Vamos a recuperar nociones y... A ver, están las hojas cortadas acá. Porque si no lo puedo recuperar, si hay pizarra, ¿te parece? Como quieras, dale. Sí, por ahí lo recuperamos, así hacemos más rápido. Pensé que teníamos pizarrón, ¿te parece? O repartimos para que a ver si van a escribir mejor. Nos pierde más tiempo, ¿no? Perdemos tiempo. No, vamos como que lo vayan diciendo. Sí, por eso. Bueno, vos vas anotando. Entonces, cambiamos, teniendo en cuenta que hay pizarra, vamos a tratar de recuperar. Vamos a tratar de recuperar, cuando ustedes piensan en seguridad, ¿qué es la primera palabra que se les viene, se les cruza? Vamos tratando de recuperar esas nociones que tenemos presentes. Cuando pienso en seguridad, ¿qué pensás? Bienestar. Bienestar. ¿Qué más? Policía. ¿Qué más? Inseguridad. Tranquilidad. ¿Qué más les aparece como noción, como idea, primera idea? ¿Alguna otra idea? Digamos, esto no es un repaso de lectura, es solamente lo primero que te aparece, así como decís seguridad, ¿qué decías? Ah, bien. ¿Qué otra idea les aparece? A ver, sí. Participación. Participación en las instituciones. Bien. Conjunto de personas. ¿Cómo? Seguridad alimentaria. Bien. Después vamos a ir viendo, ¿no?, la relación de estas nociones, cómo se han ido construyendo. ¿Qué otra idea aparece? Garantías. ¿Algo más? Es interesante, ¿no es cierto, Mauro? Hay una mirada que claramente da cuenta de un trabajo en los territorios. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo? Foros de seguridad. Mano dura. Talleres protegidos. Bien. ¿Y ustedes qué se les cruza por la cabeza cuando pensamos en seguridad? O lo primero que te... Bienestar, bienestar. Cuidados. Bien. Entonces, podemos comenzar a darle un cierto
orden y organización a estas nociones. Me parece que es sumamente interesante cómo de alguna manera da cuenta quizás de múltiples experiencias que ustedes cuando enuncian esto están queriendo poner en juego, pero fundamentalmente nos gustaría como trabajar sobre la idea dominante que ha tenido el concepto de seguridad. El concepto de seguridad es un concepto cambiante, es un concepto que se ha ido transformando a lo largo de la historia. Todos los pueblos tienen que ver con esta noción de la protección y el cuidado como algo que conforma a todo grupo social y que ha ido cambiando los modos en que esta protección y este cuidado se ha ido constituyendo a lo largo de la historia. Lo cierto es que las formas dominantes a partir del Estado moderno y sus organizaciones ha sido precisamente la de conformar, digamos, estrategias desde lo público y el Estado mismo, conformando la idea de la seguridad básicamente como una responsabilidad única del Estado y que esa responsabilidad tiene que ver fundamentalmente ejecutada a través de las policías, es decir, el modo, la agencia del Estado encargada del cumplimiento de esa función propia de las relaciones sociales tiene que ver con la policía. En definitiva, el Estado, en las formas en la cual regula y administra las formas de violencia y de conflictos en la sociedad, establece a través de sus policías y de sus cuerpos policiales, en algún momento lo fueron precedentemente los ejércitos, pero que a partir del Estado moderno y la conformación del Estado moderno es a través de las policías. Por lo tanto, la policía va a ser la figura que remite casi inmediatamente a poder pensar la seguridad y que además forma parte de una de las estrategias claves que el Estado dispone para asegurar un concepto que es el del mantenimiento del orden. Es decir, la función del Estado es garantizar el mantenimiento del orden y esto lo lleva adelante fundamentalmente a través de sus policías y de su sistema de organización del control y el ordenamiento. Entonces, esa noción pudo haber sido potente, suficiente, durante mucho tiempo, donde quizás había un lugar del Estado hegemónico en la organización de sus políticas y donde en tal caso las democracias eran democracias más débiles, donde la ciudadanía tenía su lugar de participación reducida, si se quiere, a el ejercicio del voto, unas democracias liberales en las cuales su participación estaba más recortada. Las transformaciones sociales y culturales que se han producido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, han generado una profunda transformación del Estado, y esto ya lo han ido conversando en los distintos espacios precedentes, en los anteriores módulos de Formarnos, pero sobre todo las transformaciones han sido de orden económico y han sido en términos de las condiciones de producción que han generado la revolución científico-tecnológica. Estas transformaciones en los modos de producción, en las relaciones sociales, estas profundas transformaciones sociales también vinieron en el contexto de unas políticas neoliberales que redefinieron el lugar del Estado. Un Estado que a partir de las políticas neoliberales se retrotrae, se achica hacia la mínima expresión y donde aparece fuertemente solamente delimitado a lo que muchos han llamado el Estado gendarme, el Estado solamente que opera frente a la regulación, el mantenimiento del orden
cuando las consecuencias y el desmadre de los efectos de las políticas neoliberales que vienen acompañados con una modificación del mercado de trabajo, una modificación de las relaciones y el acceso a los bienes, a la protección social, la pérdida de empleo, por lo tanto acompañada con la pérdida de la seguridad social, lo que ha sido la protección de la seguridad social del estado de bienestar, se desvanece y el Estado se reduce a la mínima expresión, y ese estado mínimo, una de las cuestiones que no deja de llevar adelante es la figura del control. Por eso nosotros venimos como sociedad, transitamos una experiencia a partir del impacto que fue en los fines del siglo pasado, a principios de la crisis del 2001, es como una fotografía que ejemplifica claramente esto. Un Estado que se retiró, que generó procesos de desprotección profundos, pero que sostuvo la herramienta represiva a través de sus instituciones policiales. Por eso esa figura dominante, aún cuando se fue transformando el Estado, la figura de la policía, como la única herramienta, es la que prevalece como categoría dominante. Pero todos estos procesos de transformación social y cultural implicaron una transformación en los modos de construcción democrática y en los modos de participación ciudadana. Por eso me parece sumamente interesante muchos de los conceptos que ustedes traen acá, que están dando cuenta precisamente de esta noción de la participación ciudadana, de esta noción de la lucha y la defensa por la ampliación de derechos, que han sido los modos resistenciales en algunos casos, pero que después se fueron constituyendo como otro modo de pensar el Estado, un Estado que pueda contener los derechos nuevamente, como hemos vivido en las últimas décadas, donde realmente el Estado vuelve a repensarse, pero producto de una fuerte manifestación de participación ciudadana. El contexto en el que estas formas de pensar la seguridad o este anudamiento que ustedes hacen entre seguridad y participación, seguridad, foros de seguridad, garantía, cuidado, bienestar, tranquilidad, conjunto de personas, todas ellas están indicando un concepto emergente que se produce a partir precisamente de la crisis del Estado, de la discusión de ese rol del Estado gendarme y la emergencia de un nuevo lugar de la ciudadanía en la construcción del contrato social. Es decir, de una ciudadanía que estaba solamente, digamos, relegada a ciertos lugares de participación, fuimos testigos, protagonistas de un modo activo de construcción de ciudadanía y que sobre todo en nuestra historia, también en la historia del pueblo argentino, está muy ligado a las organizaciones libres del pueblo, a la comunidad organizada, que tiene que ver con fuertes experiencias de participación que en nuestra memoria se reactivan como se reactivaron en el contexto de la crisis. Y la crisis del 2001, lejos de ser un lugar de repliegue, constituyó un lugar de salida. De salida, algunos autores hablan de la salida, la construcción de religar, de construcción de nueva comunidad, como plantea Bauman, una nueva comunidad, una nueva forma de religar y de encuentro. Y entonces coexiste todo esto, coexiste la segregación del country, donde estoy seguro porque vivo en el country y me voy al country para vivir seguro, a las formas más solidarias de articulación que tuvieron que ver con la generación de otros lazos sociales rotos, quebrados a partir de las políticas neoliberales.
Estas dos caras, digamos, son las que están en tensión, donde nos ponen en juego este sentido más amplio de la seguridad por una parte, y quiero traer acá a referencia sobre el concepto de seguridad alimentaria. Algunos autores dicen que el concepto de seguridad es tan vago que siempre requiere el adjetivo o el sustantivo que refiere al objeto que está cuidando, que está protegiendo. Entonces vamos a encontrarnos una noción que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, este concepto de la seguridad humana, que contiene múltiples dimensiones de qué significa estar protegido y estar seguro, de a qué nos referimos con ese bienestar, y de la cual, digamos, está a la base el concepto de aquello que debe garantizarse, de aquello que debe protegerse. Por eso la seguridad alimentaria sería, digamos, una derivación de ese concepto de la seguridad humana, en la cual hay una protección necesaria a garantizar respecto de la seguridad de los alimentos, que es seguridad alimentaria y que tiene una contracara, ahí te doy la palabra, con la soberanía alimentaria. Digamos, exacto, porque de alguna manera, fíjense que en todas las dimensiones viene de la mano a esa capacidad que tiene un pueblo de su soberanía y del ejercicio pleno de sus derechos en forma creciente, o si la seguridad es la seguridad de vivir en un mundo donde hay un mantenimiento del orden controlado por otros. Lo que están en estas tensiones es que la seguridad implica soberanía. Está muy ligado en la noción de la seguridad alimentaria porque casi aparecen como pares que se mencionan, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, porque tiene que ver con precisamente la regulación social y política de aquello que son los bienes que deben ser protegidos. Por otra parte, hay un corrimiento que se produce que es interesante, que tiene que ver, va de la mano, no es posible pensar la seguridad sin los derechos humanos, porque precisamente la transformación que se ha ido construyendo de esta categoría está indicando que la seguridad ciudadana está ligada a la protección de derechos y la ampliación de derechos, y que por lo tanto la herramienta del orden es una herramienta que no encaja para la protección del derecho. Porque la protección de derechos y la ampliación de derechos generan nuevos conflictos. Creo que podríamos mencionar un montón de conflictos que han surgido a partir de comenzar a reconocerse determinados derechos como hemos vivido en este último tiempo. Es decir, pensar en una escuela secundaria obligatoria, ¿sí?, implica una ampliación de derechos. Pero también desacomoda, pensando en la escuela secundaria, sus modelos, desacomoda a un montón de actores que tienen que repensarse desde otro lugar. La ampliación de derechos en el acceso a esas condiciones de bienestar es una disputa por la distribución. Y la disputa por la distribución genera nuevas conflictividades. Por lo tanto, es inherente a la seguridad la discusión de los conflictos que surgen como consecuencia de la ampliación de derechos. Por lo tanto, esa idea de la seguridad como el panacea de vivir en una isla donde no hay ningún problema, donde todo el mundo puede, me recuerdo en muchas de las gestiones, cuando comenzaron los primeros foros de seguridad, que los vecinos decían, yo quiero volver a vivir con la puerta de mi casa abierta. Y es, digamos, es como, no sé, pretender esa cosa bucólica, ¿no?, de yo quiero volver,
quedarnos con una imagen romántica de otra forma de vida, que definitivamente no está, pero no está porque, como dice Alberto Binder cuando plantea estos problemas, que es un especialista en política criminal, dice en realidad el mercado amplió la posibilidad de una infinidad de nuevos objetos y dar la discusión de la redistribución significa que yo quiero tus zapatillas. Yo quiero tus zapatillas. ¿Por qué no voy a querer tus zapatillas? Yo no me las puedo comprar, yo quiero tus zapatillas. Esta disputa por aquellos bienes que parecerían que son para todos, pero cuando se piensa en la lógica de la redistribución no están así, son los puntos desde el más simple de las zapatillas a cuando empezamos a ver las grandes transferencias de nuestros salarios a las empresas de energía, por ejemplo, que nos han limitado la posibilidad de nuestra propia acceso a tantas otras formas de vida que hemos debido modificar en estos años. Entonces, fíjense la correlación existente entre la dimensión de derechos económica y de soberanía está a la base de poder pensar qué entendemos por seguridad, porque esa idea que apareció de bienestar, de cuidado, tiene una contracara, que es el reconocer las amenazas como constitutivas de toda sociedad. Toda sociedad que está situada desde una lógica de ampliación de derechos va a abrir nuevos puntos de tensión. Y esos nuevos puntos de tensión no alcanza con la herramienta que tenías, que era solo la policía, para poder generar los mecanismos de construcción y de gestionar esa tensión existente. Como dice Esteban Rodríguez, que es un especialista en estos temas, es lo que dice, bueno, si yo lo único que tengo es un martillo, todos los problemas van a ser un clavo. Si yo lo único que tengo, mi única herramienta es la policía, todas las acciones y las intervenciones tienen que ver con aquel mandato que conforma la policía, que es la del control, del mantenimiento del orden y la regulación de las relaciones de poder y de tensión y de conflicto, a través de esta herramienta que es la policía. Con lo cual, los procesos sociales y políticos y democráticos que se han ido desarrollando en este tiempo han ido constituyendo esta nueva noción, ¿no?, de la seguridad pública, aquella que remite al mantenimiento del orden, propia, digamos, reducida a las agencias del Estado, a la noción de seguridad ciudadana. No es una categoría que tenga mucha historia, es bastante reconocida desde hace muy poco tiempo y que precisamente emerge porque es la ciudadanía quien dice, bueno, tenemos un rol protagónico también, somos otras de las herramientas claves para poder participar en los procesos, en las instituciones, en las comunidades, en las organizaciones, en el propio Estado, porque los foros de seguridad han sido una política de Estado, el propio Estado convocando a la ciudadanía a tener un rol protagónico en términos de la gestión de esa conflictividad. Con lo cual, de lo que estamos hablando entonces es esta noción que no existe esa panacea, digamos, de la seguridad, digamos, de ese mundo que parecería estar presente en muchos discursos mediáticos y demás, y que por otra parte esas tensiones están atravesadas por estos intereses en pugna que muchas veces se manifiestan en cuestiones de tensión de clase, en la estigmatización social. Nosotros siempre planteamos, siendo una carrera que está en la UNLA, en el conurbano, una de las cosas que, bueno, también Rodolfo lo señalaba cuando hacía la presentación en la primer clase, es decir, cuando se piensa
en la inseguridad y el tratamiento mediático de la inseguridad, la referencia directa es hacia el conurbano. El conurbano ha construido un estigma muy fuerte respecto de aquellas prácticas que implican una situación de amenaza, etcétera, etcétera. Son territorios que a la vez tienen nuevas formas de regulación de los conflictos. Y no es que la policía no está presente. Creo que todos que vivimos en el conurbano tenemos referencias. Ha habido un incremento muy profundo también de la policía. Sin embargo, lo que aparece y lo que nos gustaría que podamos problematizar es qué tipo de regulación produce en la policía esa saturación policial, esa, por momentos, la policía que no está. Todas estas decisiones que a veces tienen que ver con una política pública, pero tantas otras tienen que ver con ausencia de organización social y comunitaria que pueda estar teniendo una contracara y un control y evaluación de las fuerzas. Cuando se construyeron los foros de seguridad y la política que se generó en la provincia de Buenos Aires a partir de las reformas de Arlanian, uno de los pilares, fueron 3 pilares la reforma. Uno fue la descentralización, el otro fue el pilar de la formación y capacitación y el tercero tuvo que ver con la participación comunitaria. La profesionalización de las fuerzas a partir de otro modelo de organización y la formación, la descentralización y la participación ciudadana y comunitaria. Ese eje de la participación comunitaria y ciudadana fue una novedad para lo que era una política pública que dice no es posible pensar la seguridad sin estas 3 patas, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los programas de la participación comunitaria más interesantes fue el programa Cerca, que era el programa a través del cual los vecinos y las vecinas evaluaban el desempeño policial. ¿Por qué? Porque era necesario frente a ese modelo de seguridad pública que autogobernada de las fuerzas, que existiera una mirada ciudadana respecto de aquellas expectativas que eran necesarias llevar adelante. Si tenemos tiempo, por ahí podemos, en realidad después vamos a trabajar en la última parte algunas cuestiones respecto a nuevas formas, porque esos foros tuvieron también una fuerte burocratización, constituyeron lugares de distribución y de organización del poder del territorio donde quedaron fuera muchísimos actores y se fueron dando nuevas formas. Después quizás podemos discutir un poco de esto, que una de esas nuevas formas también tiene que ver con las transformaciones que se dan en términos sociales y culturales, por ejemplo, los famosos grupos de WhatsApp, los vecinos en alerta, donde hay una interpelación no tanto a la organización, sino al vecino, como decíamos nosotros, en estado salvaje, digamos, esta idea del vecino alarmado frente a la amenaza y la construcción, y cómo se construye esa amenaza del otro como amenaza permanente. Esta idea de estos grupos de vecinos en alertas y demás, muchas veces derivan en otras construcciones, pero también son soportes de las formas más reactivas de la estigmatización del otro y del refuerzo de aquella agenda mediática que una nueva agenda social genera en los territorios. Tengo que ir a buscar aquel que se me ha dicho que es el riesgoso, el que me va a provocar daño. Entonces, estas formas tienen su riesgo y nosotros estamos acá planteándolas desde el lugar de la organización social y comunitaria. Entonces, la participación comunitaria no es la participación del ciudadano que porque agrega en un grupo de WhatsApp una alerta
con esto tiene posibilidad de una intervención en la construcción de otra dimensión que es clave, que está dicha acá, que es el cuidado, que es la construcción del lazo social, que es la construcción de otros entramados, que son los que es necesario reconstruir para poder religar y construir comunidad. Entonces, para construir comunidad, la dilación del vecino a través de todos estos sistemas son amenazas, digamos, obturan estos procesos de construcción porque lo que se pone en juego no es la confianza, sino que la sospecha de todo el que me rodea. Sabemos, ustedes vienen de espacios de participación, etcétera, en la cual el punto central para la construcción de comunidad es la confianza. Por lo tanto, ahí hay algo de lo que después quisiéramos compartir. Si les parece, podemos ver, después vamos a... Sí, tenemos las hojitas, ¿no?, para distribuir. Queríamos compartir con ustedes un caso que nos permita después profundizar algunas cuestiones referidas a cómo salimos de esta posición donde la única herramienta es la del Estado, la única herramienta existente es el Estado y el sistema penal, y qué otras tantas herramientas existen posibles, diría, digamos, básicamente los niveles con los cuales podemos salir de esa noción de la construcción del orden hacia la gestión de la conflictividad, en la cual las organizaciones y las comunidades tienen un rol protagónico. Por eso ahora les vamos a repartir esta hojita que tenemos para cada uno, ¿sí? ¿O no? Para ellos no. No puede ser. No puede ser. Por ahí, en tal caso, si no lo leen entre dos. Básicamente, es un caso que tomamos de un trabajo, una investigación, en la cual nos interesa, hay un encuadre del contexto del conurbano, de un barrio, y después viene presentada una escena concreta que tiene que ver con las múltiples y continuas situaciones de las cuales nosotros en este punto queremos problematizar acerca de cómo gestionar conflictividades desde el marco de la seguridad ciudadana que puedan ser condiciones para la construcción de un desarrollo local. Un ratito de lectura y sobre todo a partir de la caracterización de la escena vamos a encontrar la situación que quisiéramos poner en juego. Bueno, ¿pudieron leerlo? A ver, ¿qué les sugiere? ¿Qué quisieran? Acá hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué respuestas se dieron? ¿Qué respuestas? ¿Cuáles fueron las respuestas en el modo en que esa comunidad abordó esa conflictividad? Acción directa, sí. El micrófono, perdón. El punto, por favor. Sí, perdón, me olvido. ¿Cómo decían? Acción directa, pase el que sigue. A ver, sí. Justicia por mano propia. Fuente Ovejuna. Está. ¿Qué más encuentran ahí? La pregunta es cómo fueron las respuestas y qué actores participaron y de qué manera se reguló el conflicto. ¿Se reguló el conflicto? Pero entonces, ¿cuál sería ahí el modo en que esta comunidad encaró la regulación de esa conflictividad? Pero hubo otros, o sea, estamos pensando en la situación final, ¿no? Pero ha habido en el camino una serie de modos de intervenir, sí.
Ajá. Había una situación de conflicto por parte de Pedro, el Estado no llega hasta ahí, prácticamente, Bien. con todo el contexto que está denunciado del caso, entonces no iba a haber solución nunca. Prácticamente el Estado no quiere, no sabe, no puede, que sea una comunidad, esa comunidad, será la comunidad que nosotros creemos que debe ser, pero eso resuelve su problema, o han respondido a ese problema. Ahora digamos que está en cuestión, digamos, bueno, no es el modo correcto, obvio que no. Obvio que no es el modo correcto, pero la policía tampoco no te pregunta qué hubiera hecho cuando te caga palo en una manifestación. Y vamos organizados a tomamos el salario. Entonces, lo que pasa es claro, el caso este es justamente el caso, que uno lo singulariza, lo particulariza, lo pone, ¿no es cierto?, ahí en protagonismo. Pero vos hablabas acerca de los cantos, nadie sabe lo que pasa en los cantos. Cuando no llegamos. Quería... La norma pide una serie de documentación, de ahora de chequeo, para trabajar en servicio, lo que fuese. ¿Entendés? Pero yo no sé si ese tipo de caídas que pagan los impuestos al Estado. Tal cual. ¿Querés decir algo? No, sí, o sea, pensando más que nada, o sea, independientemente de las particularidades de Sí. esta situación, pensando ¿Querés dárselo? Dale ese. perdón. No, estaba pensando cómo, independientemente de esta situación particular, cómo la exclusión entre el Estado y la población es mutua, cómo se rechaza mutuamente, tanto del barrio hacia el Estado, particularmente en este caso por lo que dicen de los patrulleros y la policía, pero también pensar la policía, las ambulancias, los colectivos que no entran al barrio, entonces cómo toda esa brecha se da de los dos lados, esa separación. Bien, o sea, cuando hablamos de la ausencia del Estado, en tal caso habría que plantear el Estado presente a través de la policía y el tipo de regulación que estableció la policía allí. Sí. Hola, bueno, quería comentar algo. Yo, habiendo leído esto, veo que hay un resumen total de múltiples situaciones que describen varias temáticas que hemos venido abordando en las distintas clases anteriores, y si vamos de la actual hacia las primeras, digamos que desde la clase de hoy, la anterior sobre planificación territorial y urbana y demás, donde la parte urbana, de casco urbano o suburbana, como se llamaba antes, debe ser objeto de políticas públicas, de planificación, estudio y proyecto, y analizando su desarrollo y crecimiento y la influencia sobre las sociedades que allí van a habitar, es decir, el hábitat de esa sociedad. Las políticas públicas, el Estado ausente, como acá bien dijo el compañero, la influencia de factores agresivos como la droga, la falta de formación del personal y la acción de las instituciones, llámese policías o organismos que supuestamente debieran controlar y preservar el orden con actitud preventiva, y la autodefensa, la retracción y el encierro tanto físico como anímico en el que viven las comunidades que están en barrios carenciados, es decir, donde yo miro pero no veo, o veo, miro y no comento, o no acciono, o no me meto porque tengo que seguir viviendo allí y no tengo otra posibilidad de modificar ese entorno ni mi situación personal. Y si acciono o lo hago o saco lo que se llamaría, entre comillas, los pies fuera del plato de los códigos internos que existen en esas situaciones, mi riesgo se incrementa
en factores exponenciales, tanto en el área de la comunidad propia, hacia adentro, como hacia afuera, con los organismos que controlan, vigilan, reprimen y accionan cuando ya no tienen más remedio, que a su vez tampoco van a solucionar. Accionan, pero no solucionan los problemas. Así que es un ejemplo perfecto de cualquiera, porque más de uno aquí seguramente conocemos situaciones similares, aquellos que tenemos contacto con barrios carenciados o con grupos o comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, compatriotas, yo lo que quiero, ya lo saben todos, las redes sociales están rotas, las han destruido y nos han metido a todos en gueto, porque eso que hablan de que se vive en los barrios cerrados o se vive en una determinada mal llamada villa de emergencia, o en los mismos barrios, si uno observa, se forman pequeños guetos, esta zona, la otra. O sea, las relaciones sociales hace décadas están rotas y yo creo que eso hay que recuperarlo y hay que trabajar, porque a ese lugar nadie de afuera pudo ayudar o no había quién. No conocemos nuestros territorios, no. Yo he hecho algunos cursos acá de informarnos y nos enseñan a conocer el territorio, pero es difícil ponerlo en práctica. Es difícil ponerlo en práctica. Bueno, fíjense, por eso queríamos traer este caso para abrir juego a las múltiples dimensiones y también cuando estamos pensando en el desarrollo local y formarnos quiere ponernos a pensar, bueno, pensar la seguridad. Y también para un caso en el cual lo que estamos hablando es esa situación que alguno de ustedes decía, refleja muchas de las situaciones cotidianas de los barrios, donde también se plantea un dilema, digamos, porque lo que no queremos es traer en tal caso una situación resuelta a partir de la existencia de esas redes. Estamos poniendo la hipótesis más compleja que tiene que ver con una de las dimensiones es la del aislamiento, ¿no? Que se produce. Una cosa que trabajando con el voluntariado, una de las cosas que planteaban los vecinos en Villa La Madrid era la situación de encierro. Esto que decías vos, que cada uno metido en su casa sin ver lo que está pasando o viendo y callando. Tal cual. Buenas tardes a todos. Yo se lo digo porque me crié en una villa de Lanús, en Villa Jardín, y éramos contenidos por nuestras familias. Mi hermana recibió en un tiroteo, estábamos afuera y recibió los perdigones de lo que cayó desmayada y lo que se estaban agarrando. Y no podés hablar, no podés ir a la policía y decirle, porque después sos boleta vos y tu familia. Bien. Y la policía la teníamos a 4 cuadras, o sea que cuando ibas a hacer una denuncia, lo que te decían otra vez en quilombo, che, y nosotros no teníamos nada que ver. Claro. La policía. Es sí. esta idea, digamos, fuerte respecto de cómo esa regulación de los conflictos en los territorios, quiénes son los actores que están participando en esa regulación, porque no es que en ese espacio no existan las regulaciones, las hay porque cuando se produce el retraimiento, la no participación, es porque también hubo quien ganó ese otro territorio. ¿Vos querías decir algo? Sí. Por el tema de que la policía también está vinculada por estas personas que también tienen idea que persiguen a los mismos chicos, a los mismos pibes
Bien. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Ah, Muy bien. ¿Quiénes venden drogas? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la policía no actúa? ¿Por qué no actúa? Si sabe que el fulano y el mengano, el paquero y el otro, todos, y alta casa se levantan, algunos otros no sé, ¿viste? Pero ¿por qué es un negocio de la misma policía? ¿Por qué? Porque cobran peaje, o no sé cómo se les dice. Yo te dejo vender a vos, pero lo mío es mío. Y si no pagás, a la cárcel. Bien, entonces ahí lo que tenemos Bien, lo que hay ahí es un lugar, una pregunta fuerte respecto de la policía sobre todo de la provincia de Buenos Aires, el estado en el que se encuentra respecto de el autogobierno. Entonces, que esto ocurra tiene que ver con políticas públicas que le han liberado a la policía la posibilidad de regular los territorios. Pero hemos escuchado de muchos secretarios de seguridad el planteo de decir, menos mal que tenemos esta policía que regula el territorio, porque si no, el narcotráfico estaba instalado a full. Con lo cual, pareciera que podemos también en otros niveles de la política pública mirar hacia el costado porque hay un beneficio en esta forma de regulación del conflicto. Y esto se ha presentado en la historia de la humanidad a través de conflictos entre países, entre pueblos, digamos que siempre aparece quien juega en la creación de las condiciones. Pero acá lo tenemos en el cotidiano de la vida de una comunidad. Y no es que nosotros vamos a presentar una posición catastrófica que nos indique que no hay otro modo de vida. Ustedes lo señalaban recién. Lo que claramente aparece es un lugar de ausencia, es la del Estado definiendo el gobierno político de las fuerzas para el desarrollo para que estén dadas estas condiciones. Esa es una cuestión. La otra es, hoy decían ustedes, ¿qué otras políticas no están allí? La escuela no tiene escuela, ese barrio no tiene escuela. Exacto. A ver, una pregunta, ¿es un barrio o no es un barrio? Es una comunidad. ¿Es una comunidad? Es una comunidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que definió en común? Sí. Bien, es un hábitat. Quizás me parece que hay un componente a ese hábitat. Bien. Son muchas, me dijiste, más gente en el sentido de más solidario. Bien, ahí está. No, había entendido que eran más gente en el sentido de cantidad. Bien, por lo tanto, a ver, comunidad, barrio, esta idea de lo que construye un territorio, qué es lo que define un territorio, qué es lo que define barrio, qué es lo que define comunidad, y cómo está este atravesamiento del lugar que va a tener, en este caso, las cuestiones de la seguridad. Fíjense cuáles son los lugares de delimitación y que son claves para establecer posturas, digamos, de compromiso ciudadano que requieren de otros acompañamientos. Pero después vamos a volver a esta idea de los códigos internos. Vos habías pedido la palabra.
mientras leía el apunte y además de leer el apunte escuchaba a algunos compañeros en esta materia de seguridad. Me acuerdo que una de las primeras charlas que habíamos tenido, hablamos sobre este tema, sobre un barrio en especial, de la falta de contención. Lo voy a leer rapidito. De familias fragmentadas, falta de control territorial, la cuestión de, planteamos la droga como un negocio que deja mucho dinero, el tema del narcotráfico, que es un tema complejo en el mundo, empezando por Estados Unidos, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, la articulación, por ejemplo, de espacios de comunicación propios de los vecinos, cuando no son escuchados por otros medios, porque acá en este informe habla de los medios de comunicación, la formación o la falta de formación de trabajo en red de las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de los tres poderes articulados, ejecutivo, legislativo y judicial, equipos técnicos sólidos, interdisciplinarios y bien capacitados, porque está demostrado que muchas veces los intendentes no tienen la capacitación o la formación, o los funcionarios que asumen determinados cargos para ejercer esos cargos. Lo vemos en las estadísticas y en los resultados. A veces los currículos van por un lado, las formaciones, pero cuando hay que tomar decisiones políticas. Entonces, para cerrar la idea, también esto tiene que ver con la falta de capacidad de gestión, la falta de decisión política y la falta de inversión. No solo en políticas públicas y educativas, políticas de Estado, acorde a las necesidades que surgen en cada localidad, educación y formación ciudadana en los vecinos, porque en este caso los vecinos se corrieron o no actuaron, no se involucraron en el problema, dijeron, bueno, describieron, Pedro tiene este problema, aquel, pero cuando Pedro apareció muerto, nadie se metió. Y acá estaba la salita, la comisaría, no había escuela. Bueno, el tema de la sociedad civil capacitada para asumir responsabilidad en estos temas, policía comunitaria también preparada para intervenir en estos casos. Las cámaras de seguridad no alcanzan, está comprobado. Los conectores locales, que no son buchones, sino que son personas de bien, que pueden ayudar, control policial, inteligencia territorial, en este caso no para reprimir, sino para ayudar y para integrar, digamos, a las personas dentro de un proceso de prevención para llegar a estos casos, ¿no? O para no llegar a estos casos. Una oficina en cada una de estas comunidades de atención al ciudadano, los centros de salud, clubes, escuelas, en fin, urbanización. Bien. Es un poco tenemos resumen. poquito tiempo, pero quisiera como que recuperar varias de las cuestiones que se plantearon. Todo un plan de gobierno, para el gobierno local. Buenísimo. Muchas gracias. El micrófono, sí. Yo lo que quería decir de alguna manera, mientras aporta la compañera, yendo hacia este texto que escribimos muy humildemente para tratar de poner en juego algunas nociones, lo que se está enunciando, que enunciábamos recién, como lo que falta, lo que no está y lo que podría estar interviniendo, en primero lo que nos aparece que para poder gestionar esta conflictividad es necesario un enfoque multiagencial y multiactoral. Se necesitan todas las políticas públicas. Por lo tanto, para que nosotros podamos pensar en la seguridad en una comunidad y el desarrollo, un desarrollo local, es necesario pensar integralmente las políticas. Por eso me pareció muy interesante el aporte, porque en esta línea vamos silvanando cada una de las dimensiones que hacen al desarrollo local. Por lo tanto, la seguridad es una dimensión que no es exclusiva, lo dijimos entonces hoy, a lo que tiene que ver con la intervención de un espacio del Estado. Todo lo contrario, es multiagencial y son múltiples las políticas públicas que contribuyen a ello. Sí, ¿querías
agregar. Es muy importante el rol que cumple, que tendría que cumplir el foro, la municipalidad, todo lo que el organismo. Pero me parece que un rol muy importante es la familia y la escuela, porque es la base. Yo en mi caso también, yo me crié en Villa Jardín y teníamos diferentes casos de situaciones ahí. Es una localidad, es un lugar donde hay muchísimos pasillos y tiene mucha población Villa Jardín. Pero los casos, por ejemplo, de actualmente una maestra le reclama a un padre que el hijo hizo tal o cual cosa, los padres en algunos casos no se preocupan en corregirlo, se enojan con los profesores. Bien, traes una dimensión y un aporte que quisiera que después, cuando relean el módulo, hay un cuadro que está ubicado en la página 10, que de alguna manera queríamos releerlo a la luz de esto que estuvimos compartiendo tan rápidamente que nos quedan poquitos minutos. Que precisamente lo que plantea una política de gestión de la conflictividad que requiere distintos niveles de intervención en esa gestión. Y acá Alberto Binder plantea 5 niveles y dice, desgraciadamente, el primero que se utiliza es el último que debería utilizarse, que es el quinto, el estado penal. Y antes hay 4 niveles más. Y quisiera que los releamos rápidamente para que veamos las posibles intervenciones que podrían estar pensándose para Santa Ana, barrio, comunidad, acá lo dejamos abierto. Pero en primer lugar, hay el primer nivel de gestión de la conflictividad es la articulación de la sociedad civil. Por lo tanto, esto deviene en actividades y en acciones estratégicas que puedan generar condiciones para que la sociedad civil pueda construir instancias de articulación. Hoy por hoy, en estos lazos sociales rotos que decía el compañero, estamos como más complicados para esa articulación de la sociedad civil. Cuanto más organización hay en el barrio, mayor posibilidad de construcción de ese entramado, de esa trama de contención. El segundo nivel, quiero traerlo, que es muy importante porque fue mencionado acá, que son los modelos de referencia. ¿Qué quiere decir? Por una parte se dice, hay códigos internos. Esos códigos internos se han transformado, no son los mismos. Las transformaciones sociales y culturales cambiaron esos códigos. Pero la compañera traía recién algo muy importante que se dice la familia y la escuela. Allí también esto da cuenta de la dimensión cultural. Y dentro de las cuestiones que están puestas en discusión a la base de estos conflictos, estos desencuentros, es que precisamente construimos un contrato social planteado en primer lugar con una idea de igualdad que se desmoronó. Hay diferencias. Nuestro nuevo contrato social debe partir del reconocimiento de las diferencias. Y el reconocimiento de las diferencias nos pone frente a un tema muy complejo. Era más fácil cuando el contrato social te decía esto es ley, esto se cumple y esto es lo que vale. Estamos en una sociedad de conversación, de estallidos conversacionales respecto de cuestiones que en otro momento no eran discutidos. Uno de ellos es legalidad, autoridad, reconocimiento. Son 3 términos claves que hacen, aparte de las conflictividades que tiene la familia y tiene la escuela. Y que la familia y la escuela necesita construir nuevas formas de definición de esos marcos de acuerdo y convivencias, que no es la convivencia de que no tengamos conflictos, sino las nuevas convivencias que reconocen la diferencia y que tienen que empezar a formar a los sujetos, no para, salir de esas formas heterónomas que te decían lo que tenías que hacer y si no lo hacías estaba fuera de la ley,
a estos contextos donde se van construyendo marcos normativos que probablemente podríamos ninguno de nosotros validarlo, digamos, que la salida fue la eliminación del problema. Pedro, en un baldío. Sin embargo, la posibilidad de construir modelos de referencia que discutan estas cuestiones, que pongan en conversación cómo vamos a encarar estas situaciones, es algo que hoy no está puesto en juego en la vida cotidiana de los barrios, con lo cual opera desde el temor. El temor y el miedo y la inseguridad subjetiva están siendo quien reponen esos códigos internos. Para construir desarrollo local necesitamos sobrepasar la idea del temor para construir desde la confianza. Por lo tanto, es necesario rediscutir esos códigos de convivencia, no como los que se hacen en la escuela, que son un chiste. Los que tienen hijos, los ven, parecen, no sé, como digo yo, parece el código del colectivo, no sacar la ventana por la ventanilla, ni salivar, porque es desde el lugar de la prohibición. ¿Y cómo repensar desde otros lugares? Nosotros tenemos experiencia desde la carrera de trabajar en territorios y es muy interesante porque además lo hacemos con parte de nuestra carrera, es un ciclo donde estudian policías, penitenciarios, y nos damos estas discusiones, porque en realidad, imagínense, son los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y nosotros le venimos a preguntar, ¿cuál ley? Hay una ley escrita, pero tenemos otros códigos, otra cultura de la convivencia. Y esto forma parte de cómo esto lo arrimamos hacia formas democráticas que puedan estar sustentadas no solamente de este principio liberal que mis derechos digamos, terminan donde empieza el del otro, sino estamos diciendo que acá hay derechos en pugna, que acá hay disputa. Entonces requiere de otros acuerdos. Por lo tanto, no son acuerdos de la armonía por la prohibición, sino que deberían ser propositivos sobre el modelo de sociedades, de comunidades que quisiéramos construir. Y esto nos pasa cuando nosotros salimos con nuestros estudiantes, que les decimos, bajate del patrullero. Estás mirando desde el patrullero la realidad, en una forma figurada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo en este barrio de La Matanza laburé 10 años, pero resulta que le decimos, bueno, anda a ver, y empezamos a recorrer el barrio, empezamos a mirar, empezamos a ver estas formas en las cuales la sociedad va organizándose. Vemos qué pasa con la escuela, y llega a la escuela y se encuentra con que el director tiene toda esta realidad, esta conflictividad, como el caso del Pedro, todo el tiempo. Y entonces, ¿qué hacen con los pibes? Definen cuáles son los marcos posibles de convivencia. Y ponen unos carteles y dice, bueno, si vas a robar, no robes en tu propio barrio. Ninguno de nosotros aceptaría esto como normas de lo que hemos tenido incorporado. Pero ¿cómo pasamos de esa lógica heterónoma que además al joven solamente conoce la forma que regula el Estado penal a lugares donde tiene que comenzar a construir su corresponsabilidad hacia formas autónomas como sujetos políticos, sociales, en las cuales comienza a asumir aquello de lo que se puede hacer responsable? Y ese es un camino de la educación. Y por eso nosotros trabajamos mucho en ese sentido. Bueno, Mauro está trabajando muchísimo en Avellaneda en estas cuestiones, porque precisamente entendemos que la escuela es clave para empezar a discutir este nuevo contrato social necesario, donde decimos legitimidad, autoridad, reconocimiento, son claves para poder construir esos lazos. Entonces, los modelos de referencia, si el modelo de referencia es que el que tiene más fuerza, el que tiene mayor capacidad de poder para operar, es el que marca la cancha, ese es un modelo de referencia. El modelo de referencia es que quien paga los impuestos convive con el que las evade. Digamos, esos modelos de referencia son los que necesitamos reconstruir
para una gestión de la conflictividad. Después hay momentos donde se necesitan ámbitos de conciliación. Digamos, ahí faltaron para Pedro y con las familias y con las madres algunos espacios micro en los cuales pudieran aparecer ámbitos de conciliación o que las pudieran estar disponibles por otras instancias que la sociedad civil tiene o que las organizaciones de distintas políticas públicas pueden plantear. El cuarto nivel son la resolución de conflictos. Para eso hay sistemas de resolución de conflictos concretos cuando estos conflictos están disponibles. Por lo tanto, acá hay una tarea inmensa que tienen las organizaciones sociales, la sociedad civil, el Estado y las políticas públicas para desarrollar estos 4 niveles que están totalmente enflaquecidos, que no están presentes en los territorios. Con lo cual, ¿a dónde voy? Tengo martillo, entonces voy hacia el Estado penal. Es la única herramienta que se piensa. Sin embargo, hay una posibilidad para desplegar que necesita de esta creatividad, necesita de pensarse a nivel territorial, local, para lo cual una de las cosas que el módulo también propone es el nuevo rol de los gobiernos locales o la dimensión de una articulación con la política pública que ya no es una política nacional o una política provincial, sino que tiene mayor cercanía y que tiene posibilidades de llevarse adelante. Y por último, esta idea o este concepto que para nosotros es clave, que tiene que ver con las políticas de cuidado. Si querés, Mauro. Lo retomamos después en cada taller. Sí. Bueno, a ver, la idea, sí, porque se dijeron tantas cosas que me cuesta ahora un poco retomar, pero la idea del caso era quizás, digamos, medio bruto el caso, pero, o sea, más exagerado, pero real, porque es una etnografía de unas, ahí están las autoras que son de CONICET, o sea, es un caso real, lo que es cambiado el nombre es el barrio, ¿no? Para preservar también la identidad y las pertenencias de quienes participaron. Digo, de los sujetos reales de ese conflicto y de esa violencia. Y, digamos, quizás poner en juego el concepto de cuidado, que una de las compañeras lo nombró, no tanto como una cuestión, o sea, lo retoma la política pública actual y se empieza a trabajar mucho a partir de que, digamos, de poder ampliar el concepto de prevención, de escucha, de comunicación, de redes. Y la idea del caso era decir, bueno, ¿qué pasa cuando el Estado no interviene generando instancias de cuidado, generando instancias de participación, no solo en el caso de que la policía no entra a un barrio que es común o cuando entra lo hace en su aspecto más represivo, ¿no? Hay muchos barrios donde la policía entra solo para hacer allanamientos o solo para buscar a alguien, pero no para cuidar, ¿no? Y yo conozco muchos barrios donde los vecinos y vecinas o los ciudadanos que viven allí te dicen, la verdad es que yo no es que no quiero a la policía, quiero que la policía esté cuidando. Lo que no quiero es que la policía venga a golpear, que la policía venga a estigmatizar a un pibe, que la policía venga a perseguir a unos pibes que fuman marihuana o que están en una plaza tomando una cerveza. O sea, esa policía no queremos, pero sí queremos la policía. Y de hecho creo que un pibe que sale de un barrio, va a estudiar o va a la universidad o va a la escuela o va a trabajar, quiere que la policía lo cuide en la garita cuando para el colectivo o cuando sale a las 5 de la mañana a laburar. Digo, para romper un poco de que la policía sí, la policía no. La policía sí, qué tipo de policía y cómo. Y un poco en esto de pensar las redes de cuidado, digo, ¿qué pasa cuando no hay esa organización, esa red que se entrelaza entre el Estado en sus distintas dimensiones? Digo, pensar más el concepto de sociosanitario, ¿no? De las redes que intervienen las agencias de salud y las redes sociales, es decir, todas las políticas sociales, educativas, culturales, que es lo que, digo, para
poner también en juego el concepto de desigualdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces miramos mucho la desigualdad en términos socioeconómicos y cuando vemos que un pibe tiene que dejar, por las cuestiones económicas, tiene que dejar un taller de guitarra, vemos cómo se agranda esa brecha de desigualdad porque hay una desigualdad a los bienes culturales o a las cuestiones culturales, sociales, a las posibilidades de vincularte con otros y con otras, a las posibilidades de repensar el otro, de poder discutir y hablar sobre la sexualidad, sobre las identidades, reconocerse las identidades. Digo, ¿cómo? Porque lo que primero nos aparece, y en las dos personas que lo nombraron con muy buena intención, es remitirse a la vida de joven cuando esa vida joven ya no existe más. Es decir, hay otras juventudes, hay otros modos de vincularse, hay otros consumos, bienes que se consumen y también prácticas culturales que se consumen o bienes culturales que se consumen, pero también el consumo material, digamos, el consumo de la vestimenta, el consumo, para poder también desde allí pensar qué pasa con las conflictividades y las violencias en relación a los consumos, ¿no? Muchas políticas públicas que tuvimos en estos últimos años fueron muy fuertemente vinculadas al consumo, creyendo también, con muy buena intención, de que más posibilidades de acceso a bienes hace que el delito o la violencia descienda por cuestiones de acceso a bienes, ¿no? Cuando después uno mira en eso, hace zoom sobre los diferentes territorios, ve que eso también genera otras conflictividades por el acceso al consumo, obviamente de todos y de todas, y que esas privaciones relativas en muchos casos, pero también privaciones, hace que la defensa de ciertos bienes sea incluso hasta causarle la muerte. Es decir, muchos conocemos en los barrios aquellos que se transforman hasta en la palabra justicieros, ¿no? Es decir, acá también se transforma el barrio en un justiciero, porque alguien hace bardo. Pero si uno retrotrae un poco la historia de Pedro, digo, como de muchos pibes y pibas de barrio, ve que ahí hay una biografía, que hay una familia, que hay una identidad, que qué pasó que el Estado, o qué pasó que esos adultos y adultas que cuidan, digo, qué pasa allí que no se pudieron consolidar redes o estas instancias que propone Binder de ir como espacios, ¿no? Como marcos de referencia, espacios de conciliación. ¿Y dónde están esos marcos de referencia que la resolución para un pibe fisura, como a veces se le dice en los barrios, para un pibe que queda desafiliado, la respuesta es la muerte? Y el barrio de algún modo hace un contrato moral ahí de decir, bueno, lo matamos porque, ¿no? Bueno, porque esto, pero era un fisura, pero agredía a las pibas, pero... Entonces, la respuesta, cuando no hay red, cuando no hay cohesión, cuando la cosa está más rota, digo, hay una red, sí, para producir muerte, ¿no? Digo, no estoy queriendo como juzgar esas acciones así con la moralidad de quien juzga sino de poder pensar cuántos modos de vinculación podemos tener porque esto no quiere decir que nosotros nos tenemos que organizar para que no haya narcotráfico, porque son instancias que tiene que resolver el Estado, que no lo puede resolver la comunidad, ¿no? Que no lo puede resolver el club de barrio, la familia, la escuela, que lo problematiza, que lo pone en evidencia, que lo visibiliza, pero que lo debe resolver el Estado, ¿no? Pero sí hay conflictos, hay violencias que se empiezan a desencadenar que sí pueden ser... digamos, en esto de entramarse con otros y otras para poder generar redes de cuidado. Y el cuidado no como una palabra suave o como una palabra media hasta naif, sino que el cuidado de qué es cuidar, ¿no? El feminismo lo puso como mucho sobre la mesa, el sentido de, bueno, ¿qué es cuidar? ¿Qué es cuidado? Y la historia del cuidado vinculada a las mujeres, la historia vinculada a las mujeres hacia los adultos mayores, hacia los niños, pero también se pueden tejer otras redes de cuidado que no tiene que ver, porque también el cuidado, como pasa con otras palabras o con otros conceptos o con otras prácticas, tiende a segregar, ¿no? Cuidémonos de, ¿no? Cuidémonos de los... Cuidá lo que no se junte con los peligrosos, cuidémonos de aquel, cuidémonos de tal parte del barrio. Entonces el cuidado ahí aparece también como un modo de separarnos o separarse
de aquellos que consideramos de algún modo peligrosos. Y aparece, digo, ahí a problematizar, digo, no, el cuidado como una práctica que pueda brindar también información, conocimiento, que pueda problematizar qué pasa con los pibitos y las pibitas en los barrios. En muchos barrios aparece esto de, bueno, están desmadrados, los pibes no tienen modo de vincularse con nada, no hay nada que los contenga, quedan fuera de la escuela, no quieren estar en el club de barrio, agreden la escuela o te desarman un espacio participativo. Y digo, y ahí hay modos también de poder organizarse para poder llegar a esas infancias y juventudes, pero ya problematizándolas con estas juventudes de ahora, con esta niñez y esta juventud de hoy, en el marco de los múltiples consumos, digo, sea el consumo problemático de sustancias como el consumo de bienes, con estos marcos de referencia actuales, con esta sociedad actual, con estos marcos de desigualdad que vivimos. Entonces me parece que ahí hay para pensar, y una de las potencias que tienen los gobiernos locales, los municipios, es la cercanía. No solo la cercanía con los territorios y los conflictos, sino también con las redes existentes en esos barrios, que muchas veces esas redes están fragmentadas entre sí, ¿no? Es decir, nosotros, que contaba Belén sobre el voluntariado, nos fuimos trabajando con distintas organizaciones que problematizaban todo esto, los consumos problemáticos, la violencia lateral o la violencia relacional, la violencia institucional, el Estado intermitente, que cuando viene es para violentar, pero siempre Estado, ¿no? Porque hay escuela, hay una salita, hay una política pública X, pero que entre esas organizaciones no había una vinculación, ¿no? Entonces cuando los pusimos a los actores o los invitamos a que sean parte de un encuentro, vimos que digamos que las organizaciones todas problematizaban de algún modo, de diferente formas, ya sea los que laburaban con nenas hockey o los que laburaban con pibe boxeo o con trabajar con, no sé, con talleres de murga. El problema que los atravesaba era muy parecido, porque esto en Villa La Madrid, digamos, el problema que atravesaba, que eran las violencias, digamos, no separaba a esas organizaciones, sino que los atravesaba, como también a las políticas. Digo, la violencia atraviesa las políticas y a veces las políticas están pensadas de manera fragmentada. Entonces, me parece que los gobiernos locales tienen esta posibilidad de la cercanía, la proximidad con las organizaciones sociales y comunitarias y las organizaciones comunitarias con el Estado y entre ellas. Me parece que esto es un poco lo que en este breve tiempo les quería dejarlo más como una consigna a seguir problematizando, porque ustedes, muchos y muchas de acá, integran alguna organización, una red comunitaria, una red barrial, y que aún en las diferencias, porque esto no quiere decir que nos tenemos que juntar todos y hacer asambleas, no, pero sí podernos encontrar en espacios comunes, sea para demandar al Estado o sea para cuidar, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo, que al Estado hay que demandarle derechos y hay que pelear por esos derechos, pero también hay que construir comunidad, convivencia, junto a las políticas públicas, junto al Estado. Los municipios tienen esa potencialidad, a veces no explotada, como decía el compañero, a veces no hay, esas capacidades no están puestas en juego en los territorios, pero bueno, me parece que, insisto, es la propia comunidad y las organizaciones las que pueden generar esa sinergia. Y este caso aparece eso, ¿no? Cuando no hay cohesión, cuando se empieza a diluir eso, la violencia resuelve del modo que sabe resolver la violencia, ¿no? Produciendo muerte o produciendo distancia o corriendo. La policía no va a entrar al barrio a buscar a Pedro, pero seguramente haga 2 o 3 allanamientos para buscar al que mató a Pedro, ¿no? O quizás hay un pacto de silencio y no pasa nada, pero para problematizar estas cuestiones, así en este tiempo, pero lo dejo como consigna, cuando ustedes elaboren sus problemas y empiecen a pensar en los actores, o sea, lo que estamos haciendo, ¿no? Pensar el problema, los actores, qué pasa en ese juego de actores, cómo se vinculan, qué intereses tienen, cómo podemos pensar, qué estrategia vamos a pensar, con qué acciones. Bueno,
Eso que, digamos, por eso un poco el caso quería retomar, que fue lo que dijo el compañero. Bueno, esto me remite también a pensar los distintos encuentros, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con el hábitat? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con esos territorios, esas tramas, esos conflictos que fue la clase de trabajo social? Digamos, un poco quería el caso ir sintetizando eso para ponerlo en juego en lo que viene ahora. Voy a ser rápida, porque se extendió bastante y sé que quieren ir a fumar, quieren ir al baño y demás, pero me interesaría, yo la verdad no sabía que iban a leer un tema en particular. Traje una actividad muy similar a la que hicimos el encuentro pasado, que era una foto. La idea es que hoy hagan 2 fotos. Y tomando lo que estuvieron trabajando con esta situación, me parece que estaría bueno hacer la primera foto de la situación que leyeron y la segunda foto debería ser cómo debería abordarse esa situación. En el medio, como muchos me están pidiendo actuar, háganse cargo. Háganse cargo porque hay un montón que se acercan y me dicen de actuar. En el medio, entre foto y foto, la idea es que por lo menos se muevan. A ver cómo sería pasar de una foto a la otra. ¿Cómo? ¿Con qué situación de cuidado? Yo traje digamos, para dividirlos en 3 y traje las consignas como hicimos la vez pasada, diciendo recrear una situación, pero me parece que la situación fue bastante clara y está bueno retomarla. Así que les voy a dar igual la consigna si no se pierden. Este es el grupo 1. Hasta acá el grupo 2. Y por allá el grupo 3. Las y los talleristas me han pedido también de actuar, así que si se quieren sumar a alguno de los grupos, lo pueden hacer, ¿eh? Voy a darles 5 minutos rápidos para que se pongan de acuerdo y pueden participar, ponerle el cuerpo todos si quieren, o los que tengan ganas. Son 2 fotos, ahí les doy al grupo 3. Júntense, chárlenlo, a ver si tienen alguna duda me dicen. Recuerden que es mejor siempre poner el cuerpo que la cabeza. Ahí está por ahí la consigna, si quieren circularla o juntarse, ahí el grupo, o tal vez que son tantos en el grupo 2, se pueden pasar al grupo 3. Para todos es la misma, es representar la foto que estuvieron, representar en una foto fija el caso que estuvieron tratando hoy y cómo sería abordado desde una política donde haya cuidado ese mismo caso. Ahí está. Se pueden juntar si quieren. Estaría bueno, sí. Claro, sí, pero todos pueden colaborar, porque siempre en el teatro están los actores y están los directores también, ¿no? Les.
quienes orquestan y quienes le ponen el cuerpo. Bueno. El grupo 1 está, ¿no? ¿Están? Un segundo. ¿Va el grupo 1? ¿Están? Hay que hacer 2 fotos, como la vez pasada. Una foto con la situación que estuvieron trabajando y una foto con la situación. No, hay que hacer una foto, ponerse y hacer como si les estuvieran sacando una foto. ¿Están? Claro, es una foto fija. Claro. Bueno. ¿No? Porque ahí lo están charlando, ¿eh? Bueno, se aproxima con mucha decisión el grupo 1. Vamos entonces a ver la foto del grupo 1. A ver. Sí, yo les voy a sacar la foto. Primera foto. Grupo 1. Vamos a ver entonces la primera foto del grupo 1. ¿Va? Entonces vamos con la primera foto del grupo 1. Esa sería la foto 1. ¿Y cómo sería la foto 2? Entonces, podés hacerla hablada si querés. ¿Querés el micrófono? Bueno, soy una sargento, quiero aclararle. Ahora sí, sargento. Sí, reivindica la mina. Un cachito acá, oficiales. Sargento Ramírez, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así no, tranquilos. Ahí. Más, por favor, yo no aguanto. Muchas gracias. Uy, gracias. Bueno, se aproxima con mucha decisión y presencia del grupo 2. ¿No era que no ibas a actuar vos? No puede con su genio. Ah, bueno, tienen vino preparado. Bueno, entonces la foto 1. No.
Muy bien. ¿Y cómo pasan de la foto 1 a la foto 2? Muchas gracias. Grupo 3. Grupo 3 se disgregó. Bueno. ¿Tienen ganas de pasar? Increíble la máscara, ¿eh? Me encantó. Muy buena. Igual creo que hubiera estado bueno que la máscara la hubiera seguido teniendo puesta. Que hubiera estado bueno que la máscara la hubiera seguido teniendo puesta. ¿No? No sé qué opinan. ¿No? Bueno, no tenemos quórum para el grupo 3, pero muy claras. Después van a estar subidas las fotos. Muchas gracias.